Así que bueno, la pregunta 48 del Catecismo de Westminster dice, ¿cómo se humilló Cristo en esta vida? Y ahí tenemos bastantes referencias bíblicas y la respuesta de la pregunta dice lo siguiente, Cristo se humilló en esta vida al sujetarse a la ley, la cual cumplió perfectamente, y al luchar con las cosas indignas del mundo, las tentaciones de Satanás, las debilidades de su carne, sean las comunes a la naturaleza del hombre o las que acompañan particularmente a esta su baja condición. Como nos recordamos la semana pasada, la palabra humillar, ¿verdad?, es bajar como condición de vida, bajar de cargo, de rango, pero no solamente bajar de rango, es para causar dolor, para herir, para degradar, para deprimir. O sea, no solamente que dice, bueno, voy a dejar de hacer esto, sino que es para algo malo, es para algo, como la palabra lo dice misma, por humillar. Y la semana pasada también vimos, ¿quién humilló a Cristo? ¿Quién puede humillar a Cristo? Se humilló a sí mismo, nadie puede humillar a Cristo. Ahí es donde está también parte de lo maravilloso, de que nadie lo puede humillar a Él, sino que Él decidió humillarse. Cuando nosotros vemos que humillan a alguien, la mayoría de las veces se lo merecen. Y la mayoría de las veces ellos no quisieron ser humillados, más bien se los humilló, ¿verdad? A lo mejor se lo merecían, a lo mejor era mala persona y se le degradó y se le hizo cosas humillantes. Pero en este caso Jesús, siendo Dios perfecto, Él decide humillarse cuando Él no se lo merecía. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los ejemplos de ejercicio, pero quiero aclarar, este ejercicio tiene que ver con Jesucristo, aunque tiene un cierto paralelismo, tiene que ver con nosotros y cuál va a ser nuestro nivel de tolerancia. Yo les voy a contar una historia y después les voy a preguntar a ustedes qué hubieran hecho ustedes, a ver qué tanta tolerancia tienen ustedes a la humillación o al despojo de su posición. En este caso, ustedes, cada uno de ustedes va a ser este CEO. Este CEO, ¿verdad? Que son cada uno de ustedes, imagínense que ustedes este CEO, inventó una máquina que convierte todo tipo de agua contaminada en agua pura. Y usted vivía en África y se estableció una empresa para crear estas máquinas, bueno, y se vendieron y esta empresa llegó a ser multimillonaria. Y bueno, todo el mundo lo celebraba usted porque usted creó esta máquina que hizo que las aldeas allá en África pudieran tener agua potable y bueno, se extendió hasta la India. Y bueno, usted llegó a tener muchísimos empleados porque obviamente estas máquinas comenzaron a venderse por todo el mundo. Con el paso del tiempo, ¿verdad? Este CEO decide retirarse, ¿verdad? Y él se retira, pero usted le deja a cargo su empresa a los empleados. Y les dice a los empleados, yo les voy a dar un porcentaje de todo lo que se haga. Y funcionó todo bien por muchos años. Pero los mismos empleados comenzaron a decir, vamos a hacerle mejoras a esa máquina. Y cuando le hicieron mejoras a la máquina, la dañaron. Y comenzó esta máquina a dañarse por todo el mundo, en una crisis tremenda. Los directores de la compañía llaman al CEO, por el CEO, usted ya estaba retirado y se compró una casa en el Caribe. Y lo llaman y le dicen, necesitamos tu ayuda, necesitamos que arregles la compañía. Necesitamos que arregles lo que tú creaste, porque nosotros lo dañamos. La condición es, vas a ir a la empresa, vas a hablar con los trabajadores, pero tú no puedes decir que fuiste el que invitaste a la máquina. Tampoco puedes decir que eres el dueño. Esas son las condiciones. ¿Cuántos de ustedes, después de estar retirados en una isla con, digamos, $1 billón ahí tranquilos, regresaría a ayudar a esa gente a arreglar la máquina que dañaron? Yo no vuelvo. ¿Verdad? Yo tampoco volvería. Yo diría, ¿para qué dañan la máquina que yo inventé, verdad? Esa es la primera prueba. Vamos a suponer que vamos. ¿Qué harían ustedes si cuando ustedes llegan
y le dice, mire, ¿cómo usted llegaría? Usted le diría a los que lo están llamando a ustedes, ¿con qué cargo usted quiere llegar? ¿Usted llegaría como gerente general de operaciones o llegaría como un obrero? A ver. Soy el único que puede arreglar esto. Ajá, pues eso solamente lo sabes tú eres el único que lo puede arreglar, pero tienes que llegar de incógnito. ¿Como quién ustedes llegarían? Ustedes le dirían, yo voy a llegar siendo un obrero o voy a llegar como gerente general para arreglar este problema. Como presidente, ¿verdad? Es que es verdad. Pues tú eres el que tiene la respuesta del problema, de todo. Vamos a suponer que entras como empleado normal, un ingeniero más de todos. Y acuérdense que sigues siendo el dueño. ¿Qué pasa si los otros ingenieros comienzan a burlarse de ti, a decirte nombre y llamarte ridículo y estúpido? Sabiendo que tú eres y que tú tienes la respuesta para reparar las cosas. Además, Roberto, ¿usted qué haría? Si usted sabiendo que usted es el único que puede arreglar esa máquina y los ingenieros comienzan a burlarse de usted, ¿qué hace? Les digo quién soy yo. Rápido, ¿verdad? Yo imaginándome esta historia, yo hubiera entrado de una diciendo, ¿saben qué? Yo fui el que inventé la máquina. Se callan toditos. Y el que me habla en la voz está botado. Porque es una posición, uno sabe que está en una posición de poder. De ventaja. ¿Verdad? ¿Sabe? Imagínate que te comiencen a hacer, como dicen los niños en la escuela, bullying dentro de la compañía que tú creaste. Que encima de eso tú les permitiste a todos ellos recibir ganancias en la máquina que tú inventaste. Ellos la dañan, tú vas a repararla y ellos te hacen bullying. ¿Quién de ustedes soportaría eso? ¿Quién de ustedes no votaría a la mitad de la gente? Eso somos nosotros. Ahora vamos a hablar del creador del universo. Y la poca tolerancia que tenemos nosotros para la humillación. Porque es muy difícil entrar a un sitio como una compañía de esta y dejar que te griten, dejar que te hagan bullying, dejar que no te respeten. Sabiendo que tú eres el dueño, el que inventó esa máquina. Y aparte de eso, tú sabes que ellos sin ti no pueden hacer nada. Dependen completamente de lo que tú hagas. ¿Quién de nosotros soportaría ese tipo de trato? Nadie. Vamos a leer, ¿quién puede leer en alto Gálatas 4:4? Y se los puse ahí, bueno, digan. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley. Vemos que en parte la primera parte de la respuesta dice que Jesús vino y se humilló y cumplió la ley. ¿Qué significa cumplir la ley? Sujetarse. Importantísimo, sujetarse. Jesús se sujetó a su mamá, a su papá. Sí. Tuvo que cumplir todo eso, siendo él Dios. Como yo les decía la semana pasada, si yo siendo imperfecto no me gustaba que mi mamá me dijera cómo hacer las cosas, pues yo pensaba que yo tenía razón. Imagínese siendo Dios, sujetarse a alguien que tú sabes que es imperfecto y que tú eres perfecto. Cumplió la ley por nosotros. Él la pudo haber eliminado para él. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que dice Mateo 5, 17 al 19? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado al reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí Jesús nos está diciendo que Él cumplió con toda la ley. Solamente Él pudo hacer eso por nosotros. Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de cumplir la ley a su totalidad. Aquí dice, así no se cumpla
una pequeña parte de la ley. Ya la Biblia dice que somos culpables de todo. Él vino y vivió una vida perfecta, sujetándose y cumpliendo la ley como lo tendríamos que hacer nosotros. Ahora, él necesitaba vivir perfectamente bajo la ley, siendo él ya perfecto. No, el que no, como dice C.S. Lewis, el que no necesitaba ser perfecto, fue perfecto por nosotros. Cosas indignas, y con Satanás tuvo que lidiar Jesús. En el Salmo 22, 6 y 8, ¿quién lo puede leer? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiman la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele el Señor, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. En él se complacía. En el Salmo 22, ¿alguien se recuerda, aquí de tantos teólogos que hay, alguien se recuerda por qué nosotros tomamos el Salmo 22 como que es Jesús mismo que lo está diciendo? ¿Nadie se acuerda? ¿Quién puede buscar el Salmo 22, 1? Y leerlo en voz alta. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me haces llorar? Este es el Salmo que Jesús dice en su crucifixión. Sabemos que este salmo se refiere a él y aquí dice más, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. ¿Qué es oprobio? Vergüenza. Vergüenza de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, se burlan, lo humillan. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿A Jesús le hicieron eso? Le dijeron, si curó a tantos y hizo tantos milagros, ¿por qué no se baja de la cruz él mismo? ¿Verdad? Vemos que Jesús se enfrentó con cosas indignas. Vivió en su vida cosas indignas. Su misma creación lo despreció. ¿Quién puede leer Mateo 4, del 1 al 12? Mateo 4, del 1 al 12. Mateo 4, del 1 al 12. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, vemos que Jesús inclusive tuvo que enfrentar las tentaciones del diablo. Si comparamos, y eso es a veces un error que quizás en algunas literaturas cristianas de niños se comete, la gente a veces piensa que el diablo y Jesucristo son enemigos y que están combatiendo. Pero cuando vemos en Apocalipsis, cuando el diablo lo encierran, ¿quién lo encierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para que lo encerraran a Satanás? ¿Se enfrentó con él y peleó? Le dio la orden a un ángel para que lo hiciera. Porque Satanás no está al mismo nivel que Jesucristo, está por el piso. Y Jesucristo se humilló por nosotros, dejándose tentar por él, porque era parte de lo que se necesitaba para cumplir el plan de Dios. Imagínense que una persona superior a ti, tan malo y tan perverso como el diablo, se atreva a estar tentando al Mesías, a Dios mismo. Jesús tuvo hambre y el diablo lo estaba tentando para que se hiciera pan.
lo tienta con darle el mundo. Lo tienta con decirle que se tire del templo y que los ángeles lo iban a agarrar. Y Jesús sencillamente le respondió con escritura. Yo a veces me pregunto, y sobre todo estos días que estaba estudiando esto, es qué increíble el temple de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo sabiendo quién yo soy, quizá yo no hubiera permitido que me humillaran así. Al diablo quién sabe cómo le hubiera ido, si me hubiera tratado de tentar. Pero, claro, imagínense el poder de Jesucristo y decidir no usarlo. De seguir haciendo el plan que el Padre le había dicho que hiciera. También las debilidades de su carne, la naturaleza común del hombre. Sabemos que tuvo hambre, ¿verdad? En Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él tenía que ser como nosotros. Él sintió calor, se cansaba, tenía sed, tenía hambre, también tuvo sueño. O sea, es equivocado pensar de que él vino para acá y básicamente tenía un cuerpo superior y no sentía ninguna de esas necesidades que sintamos nosotros. Se ensuciaba los pies, caminaba y vino en una época donde ni siquiera habían zapatos buenos. Era una época, ¿no? Y la verdad que suena como chiste, pero Jesús pudo haber venido en cualquier época, vino en una época bien incómoda, porque nosotros vivimos con muchos privilegios que en esa época no se cuentan. Comenzando con las vestiduras, con los aires acondicionados, con todas esas cosas que ahora nosotros tomamos como cosas comunes. ¿Quién puede leer Hebreos 4:15? Y otra persona que lea Juan 4:6. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en los... No, ese es Hebreos 2:17, el Hebreos 4:15. Oh, perdón. Ese no lo puse. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos un sacerdote que entiende lo que nosotros hemos sufrido porque él también lo sufrió. Ahora yo les pregunto otra vez en la posición de Jesucristo, nosotros pasar hambre, ¿eso es humillante para nosotros como humanos? No, es parte de nuestra vida. Pero para el Dios creador de todo el universo, sí es humillante sentir hambre. Porque Él no tiene que sentir hambre. Él escogió sentir igual que nosotros. Él pasó por todas las tentaciones que nosotros pasamos. Él sufrió por todas las cosas que nosotros sufrimos y más adelante vamos a ver sufrimientos aún mayor que eso. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Eso fue cuando habló con la mujer samaritana, pero en este caso estamos viendo que Jesús se cansaba. No era que Jesús tenía poderes de que podía pasar, o sea, si él hubiera querido lo hubiera podido hacer, pero él decidió no hacerlo también. Él era tal cual como nosotros. Él vivió una vida idéntica a la que nosotros vivimos, pero perfecta. Juan 12:28 y después Salmo 69:21. Juan 19:28. Y otra persona. Ajá. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese,
Tengo sed. Y eso es a referencia de la profecía del Salmo 69:21. ¿Qué es lo que Jesús estaba hablando ahí? Está en el Salmo 69:21. Me pusieron además miel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Verdad? Él tenía sed, Imagínense en todo lo que vamos a ver ahora de la crucifixión de Jesús y toda esa humillación. Yo estaba comentando más temprano de que es muy difícil a veces, y estamos hablando ahorita de la humillación, separar el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante, porque cuando nosotros vemos a Jesús siendo latigado, por ejemplo, nosotros entendemos el sufrimiento. Pero ahorita estamos estudiando qué significa eso a nivel de humillación. Porque el dolor es fuerte y el sufrimiento es fuerte, pero la humillación es aún peor. Entonces vamos a ver la pregunta 48. ¿Cómo se humilló Cristo en muerte? Y la respuesta del catecismo dice: Cristo fue humillado en su muerte al haber sido entregado por Judas, abandonado por sus discípulos, despreciado y desechado por el mundo, condenado por Pilato y atormentado por sus perseguidores, por haber luchado también con los terrores de la muerte y con los poderes de las tinieblas y sentido y llevado el peso de la ira de Dios, en haber puesto su vida como ofrenda por el pecado y en sufrir la muerte penosa, ignominiosa y maldita de la cruz. Vamos a hablar primero de la traición de Judas. Las personas, ¿verdad?, que trabajan con espías, que trabajan con gente que traiciona, dice que hay muchas razones por las cuales una persona puede traicionar a otra, o porque una persona puede traicionar a su país o puede traicionar a su pareja. Pero que las 4 principales razones son las siguientes. La primera es ideología. Nosotros podemos traicionar a alguien por nuestra ideología. Un ejemplo es Dmitry Polaikov. Él era un ruso durante la Guerra Fría que trabajaba aquí en Washington, D.C. Era en la embajada en D.C. de Rusia. Y él se convirtió en uno de los informantes más importantes de los Estados Unidos. Él le daba a Estados Unidos toda la información que él recibía de misiones militares rusas. Él era un traidor. Cuando Estados Unidos en la Guerra Fría le ofreció a él: mira, sabemos que los rusos están a punto de descubrir que tú eres un espía para nosotros. Te vamos a dar ciudadanía y te vamos a proteger aquí. Él les dijo: ustedes me están insultando, porque yo no traicioné a Rusia. Yo estoy traicionando al gobierno corrupto y malévolo de Rusia, pero yo amo mi país y quiero morir en mi país. Él estaba siendo traidor por sus ideales, porque él odiaba lo que habían hecho con la Unión Soviética en ese momento. Entonces, esto es una traición ideológica. La segunda razón principal por la que personas traicionan es porque los han comprometido o los han chantajeado, y mayormente tiene que ver con cosas morales, con cosas sexuales o con robo de dinero. Este señor, que se llama John Basal, era un soldado inglés que los rusos le consiguieron, lo filmaron en unas fiestas teniendo comportamientos homosexuales. Y ellos agarraron esa filmación y lo chantajearon, y él dio increíblemente información de Inglaterra hacia los rusos porque lo tenían agarrado con eso. Entonces, eso fue una traición, ¿verdad?, por chantaje. La otra razón es el poder, el ego, o cuando uno se siente menospreciado. Uno puede traicionar a alguien así. Marco Junio Bruto, que yo creo que de ahí viene la palabra que todo el mundo dice: eres tremendo bruto. Él era una persona muy reconocida en el Imperio Romano cuando César era emperador, y lo respetaba mucho, pero él se sintió menospreciado porque César no lo consideraba a él como alguien importante como él quería ser, y se involucró en, digamos, un tipo de
rebelión para tumbar al César. El César lo descubre y lo perdona. Días después, cuando los senadores se hacen el complot para matar a César, otra vez Brutus cae en la misma, porque él quería llevar el poder y quería tener el mismo poder que tenía César. Y que Bruto. Y yo creo que de ahí sacamos esa palabra. Ahora, él lo hizo por poder, porque quería conseguir el poder. Y sentía que no le daban lo que él necesitaba. Aquí, y la cuarta es por dinero. Hay una película que la recomiendo, se llama The Bridge, que es acerca de la vida de Robert Philip Hance. Él era un agente del FBI que fue doble agente y le dio todos los nombres de los espías americanos que estaban en Rusia, costándole la vida a cientos de americanos en Rusia. Y él lo hizo nada más por dinero. Ahora, yo les pregunto a ustedes, de Dimitri, de John Basal, de Marco Junio Bruto y Robert, ¿cuál de ustedes le provoca más asco la traición? ¿Cuál es la más asquerosa? ¿Ah? ¿Por qué la última? Porque es por dinero. O sea, aquel daba la vida por su ideología. Al otro lo tenían chantajeado. A este porque estaba cegado por el poder. Pero esta persona vendió y mató, fue responsable de matar a cientos de personas por dinero. Dinero es la cosa más sucia con que tú puedes traicionar a alguien. Y a nuestro Señor, ¿por qué lo traicionaron? Por ideales. Judas lo traicionó por ideales. Judas lo traicionó porque quería poder. Judas lo traicionó por dinero. La manera más baja y más sucia que tú puedes traicionar a alguien. Ahí vemos parte de la humillación. Abandonado. ¿Quién puede leer Mateo 26:56? Alguien que Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vamos a ver a 4 personas al rey David. El rey David siempre estuvo acompañado con sus hombres. El rey David huyó, estuvo en cuevas y sus soldados más cercanos y sus generales no lo abandonaron. El rey David, inclusive, cuando su hijo Absalón quiso quitarle el reino, y David, cuando se enteró que mataron a su hijo, hizo sentir mal a su propio ejército y aún así no lo dejaron solo. Más adelante obviamente reflexiona, pero David, con todo y quien era David, y obviamente el pastor nos ha dicho en las prédicas que David no era un santo, David tenía bastantes cosas malas también, pero no lo abandonaron. Vemos también a Constantino XI. Él fue el último emperador que estuvo en la ciudad de Constantinopla, que ahorita es parte de Turquía. Cuando los musulmanes estaban atacando la ciudad, en los últimos días ellos tenían chance de escaparse, todos los que estaban con él. Y él dijo que no, que él prefería morir con la ciudad de Constantinopla. Y todos sus soldados y sus generales dijeron, nosotros vamos a morir contigo, vamos a morir en la guerra. Y de hecho los historiadores dicen que no hay una versión oficial de cómo murió él, porque todos los que estaban alrededor de él murieron con él y no hay nadie que pudo haber dicho un testimonio veraz. Ahora vamos para otra gente menos popular, el Chapo. El Chapo cuando lo pusieron en México, no tengo nada con... Tranquilo, Roberto. Cuando el Chapo lo pusieron preso en México, ¿su gente lo abandonó? ¿Ah? Lo sacaron.
No lo abandonaron, aun cuando estaba preso. Y sabemos que este señor no es muy bueno tampoco. Vamos con la otra joya. Pablo Escobar. Pablo Escobar, cuando se fue a la cárcel que él hizo, ¿él se fue solo para esa cárcel? No, se llevó a más de la mitad de sus bandidos. Y cuando estuvieron en los peores momentos, él fue el que tuvo que decirle a su gente que se fueran, porque él quería, para estar bajo perfil, necesitaba estar solo con una persona. Pero los bandidos que andaban con él no lo querían dejar solo. Ahora, miren estas personas que estamos hablando. La gente no lo dejó solo en sus peores momentos. Pero nuestro Señor Jesucristo sí. Nuestro Señor y Salvador. Sus discípulos huyeron. Lo dejaron solo. Pedro lo niega, habiéndole dicho a él horas antes que estaba para lo que fuera. Fue despreciado. ¿Quién puede leer Isaías 53, 2 y 3? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínense, el Salvador del mundo, Creador del universo, solo, despreciado, quebrantado, desestimado, como dice Isaías. Ahora vemos en su humillación fue condenado y torturado. Y esta es la parte más común de lo que son las humillaciones de Jesucristo. La semana pasada lo dije, cuando pensamos en la humillación, comenzamos a pensar ya en la vía dolorosa. Comenzamos a pensar, no, pero recién ahora, imagínense, todo lo que hemos recorrido de la semana pasada hasta ahora, recién ahora llegamos aquí. O sea, que las humillaciones de Jesucristo no solamente fueron estas, aunque estas son las más resaltantes por lo importante que son. ¿Quién me puede leer Mateos? Esto yo se lo asigné al hermano Portillo. ¿Dónde está el hermano Portillo? Ahí está, el hermano Portillo. Si me puede leer Mateos 27, 26, 50. Y les voy a agradecer que le presten atención porque de aquí vamos a sacar varios puntos de lo que el hermano va a leer. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomada la caña y golpeada en la cabeza, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole,
con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otros salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatini. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al Bueno, de este texto podemos sacar varias cosas de la humillación de nuestro Señor. La primera es que fue azotado. ¿Qué cosa tan humillante es ser azotado, latigueado, amarrado, desnudo, a la misericordia de los que te están latigueando? Sabemos que el látigo en esa época, y los expertos dicen que era cuero con pedazos de hueso en cada una de las tiras, y que cada una de esos huesos cuando se clavaban, cuando jalaban se traían pedazos de carne. Y es difícil separar lo que nosotros nos imaginamos del dolor. Pero más allá del dolor, pensamos ahora en qué humillante fue eso para nuestro Señor, siendo Él quien es. Dejarse hacer eso por personas, por su creación, por las personas que deberían más bien estar arrodillándose en su presencia. Lo están latigueando, lo desnudaron. ¿Ustedes alguna vez lo han desnudado en público? O sea, eso es una de las cosas, yo pienso, bastante humillante, que te desnuden en público. A veces no nos ponemos a pensar, pero a esa persona que desnudaron en público es el Dios todo omnipotente que permitió que le hiciéramos eso. Esa humillación, porque y eso tiene un significado muy profundo a nivel de humillar a alguien. De hecho, uno de los sueños que tiene la gente que se entran en pánico es cuando la gente a veces sueña que está y de repente están desnudos en un sitio con un montón de gente. ¿Alguna de ustedes ha soñado eso? No levanten todos la mano, pero da vergüenza estar desnudo. También vimos que se burlaron de él. Nosotros ahora, los niños, si alguien se burla de otro niño, ¿qué se llama eso ahora? Bullying. Y es el crimen más grande del universo. Bueno, a nuestro Señor se burlaron de él. Lo humillamos. Sí, eso fue un super bullying. No solamente eso. Yo estaba hablando con Cristi ahorita. Nosotros pensamos que golpes y eso son dolorosos y humillantes. Pero ¿qué tal escupida? ¿Qué harían ustedes si alguien les escupe en la cara? Yo quisiera saber. ¿Ah? Le da una sola vez, ¿verdad? O sea, qué cosa tan baja, qué cosa tan humillante es que te escupan en la cara. Pero nuestro Señor lo escupieron. Lo golpearon. Fue escarnecido. O sea, lo escarnecido significa que se burlaban de él constantemente y que lo humillaban con sus comentarios. Esta es la imagen, ¿verdad?, de la película que hizo Mel Gibson, que es una de las que se acerca más a lo que realmente pudo pasar en la realidad. Es un poco sangrienta, pero porque que así era, así fue. Y nosotros como cristianos necesitamos entender esto, pero lo que más a mí me afecta,
de estos personajes es la burla de ellos cuando humillaban a nuestro Señor latigueándolo. Porque sabemos que Él sufrió y que tuvo dolor, pero ahorita estamos hablando de la humillación. Los soldados romanos, ¿ustedes creen que ellos hacían eso una vez cada año? Ellos eran profesionales haciendo eso, ellos eran profesionales torturando. Esa gente se divertía cuando hacía eso. Ellos disfrutaban, se reían. Ahora vamos a ver, vimos la parte gráfica del sufrimiento físico, pero ahora vamos a ver también ahí, Él rechazó el alivio. Y ahí en las Escrituras dice que se le ofreció al principio vinagre y hiel, y en otro evangelio dice en vez de hiel es mirra. Y algunos teólogos dicen que eso lo usaban, y los expertos históricos dicen que a la gente que crucificaban o que iba a pasar gran dolor le daban mirra, porque la mirra hace que te alivie los dolores. Y de hecho, yo busqué ahorita mirra y conseguí aceite de mirra para dolores. Y vemos que en la Biblia Él no quiso aceptar eso. Él quiso sufrir, Él quiso sentir lo que tenía que sentir. Hubo alguien que le ofreció, Él dijo no. ¿Por qué? Porque la humillación no se la está haciendo alguien a Él. Él mismo fue que dejó que lo humillaran. Él mismo decidió estar en esa posición. Y eso es lo más importante, creo yo, de lo que aprendamos, de que la humillación de Cristo es algo que Él escogió por nosotros. Es muy diferente cuando te obligan, cuando te humillan en contra de tu voluntad. Pero en este paso, ese sufrimiento que Él tuvo fue por amor a nosotros. Esa humillación que Él tuvo sin merecerla fue por nosotros. Rifaron sus ropas. Lo desnudaron nuevamente. Se burlaron de su estatus de rey. Él sabiendo que era rey de verdad. Y le ponen eso ahí para burlarse en la cruz. Fue tentado cuando le decían, bueno, si hiciste tantos milagros, ¿por qué no te bajas de la cruz entonces? Sálvate a ti mismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿pudo Él haberse salvado a sí mismo en la cruz? Sí, no lo hizo, fue por amor. Pero es humillante que la gente te diga eso. Sálvate, pues, si eres tan bueno, sálvate tú mismo. Es parte de su humillación. Fue injuriado por los ladrones, me faltó ponerle / asesinos. Porque los ladrones que estaban ahí, ellos eran culpables de robar para hacer rebelión y probablemente habían sido asesinos, como lo era también Barrabás. O sea, liberaron a Barrabás. A la peor escoria de ese momento la liberan para crucificar a nosotros. Qué humillación tan grande que liberen al más sucio de los sucios para matarte a ti. Y encima de eso, los dos ladrones que estaban ahí, que todos sabemos que hubo un ladrón que al fin y al cabo después se arrepintió, pero al principio ese ladrón no se había arrepentido. Y los dos estaban hablando pestes de Jesús también, los mismos que estaban en la cruz. Luchó, también dice que luchó con los terrores de la muerte, con los poderes de las tinieblas y la ira de Dios. ¿Quién me puede leer rapidito Lucas 22:44? Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ok. Eso, hay algunos teólogos que dicen que eso se refiere a que Jesús en ese momento de agonía sudó tanto que el sudor parecía como que había sangre. Pero hay otros teólogos que se apoyan más en la idea de que Jesús en ese momento estaba sufriendo de hematidrosis. Es una condición muy rara que un individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación de estrés extrema. ¿Ustedes alguna vez han pensado por casualidad de la vida, es que el Señor no sabe por lo que yo estoy pasando? Es que el Señor no ha sufrido lo que yo estoy sufriendo. Bueno, léase Lucas 22:44. Él tuvo que enfrentarse a los terrores de la muerte
todo lo que hablamos ahorita que le hicieron a Jesús, en este momento Jesús todavía no lo había experimentado, pero él ya sabía que lo iba a pasar. Pero déjeme decirle que eso no es la parte que lo agonizaba más a él. Era que él sabía que iba a enfrentar la ira de Dios. Nosotros no entendemos qué es eso. Nosotros creemos tener una idea que es la ira de Dios. Pero realmente la única persona que sí sabe lo que es la ira de Dios, que sí sabe sus consecuencias y sabe lo fuerte que es Jesús. Es el único que lo puede entender, porque Él es Dios. Y Él entendiendo eso sabía que lo iba a enfrentar. El pastor Josué estaba diciendo hoy que Dios nos salvó de su ira. Y nos salvó de su ira porque Él estaba listo para enfrentar la ira de Dios. Y así es la ira de Dios, que Jesucristo estaba en agonía. No era una cosa sencilla. Y es una posición de humillación. Aceptar la ira de Dios por algo que yo no hice, para poder salvar a cada uno de nosotros. La otra cosa es que se puso su vida como ofrenda por el pecado, sufrir una muerte penosa, humillante y maldita de la cruz. Ahora bien, Jesús tenía que morir. ¿Por qué Jesús no escogió la guillotina? ¿Verdad? Se acabó, fue rapidito. No tuvo que sufrir mucho. ¿Por qué nuestro Jesús no murió a espada, peleando como un héroe? ¿Verdad? Hubiera sido espectacular. No, Jesús murió dando y lo mataron, pero él se murió como un héroe. ¿O por qué no escogió la horca? Si hubiera escogido cualquiera de esas cosas, imagínense todo el mundo con una horca aquí o con una broma, una guillotina aquí guindada. Porque lamentablemente él escogió la muerte más brutal y humillante que existía en el Imperio Romano en ese momento. Él no escogió una muerte fácil. Acordémonos, esto lo planeó Dios desde antes de la fundación del mundo. Nada de esto es casualidad. El hecho que él murió en esa muerte tan humillante y tan horrible, eso fue planificado así. Así quiso él que fuera. Y nosotros vemos la cruz ahorita a veces como un símbolo bonito, pero la cruz es un símbolo horrible. Es un símbolo de muerte brutal, con tortura, con desangración. Entonces, ¿quién puede leer Isaías 53:10? Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Okay. Alguien que lea Filipenses 2:8 y alguien más que lea Hebreos 12:2. Vemos que se hizo obediente hasta la muerte y no cualquier muerte. Ahí especifica la palabra de Dios y muerte de cruz, una muerte humillante. ¿Y Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Bueno, como conclusión nuevamente, nuestro Señor fue humillado en su muerte por haber sido entregado por Judas. Ya vimos que una traición sucia por dinero, abandonado por sus discípulos, despreciado, desechado por el mundo, condenado por Pilato. Imagínense cuando Pilato le dijo, yo tengo el poder de liberarte a Jesús. Y Jesús le dice, si mi reino fuera de esto, llamar aquí a 3 legiones de ángeles y acabaría con todos ustedes. Yo lo hubiera hecho, a Pilato y a todos los que estaban ahí, si yo hubiera tenido el poder que tenía Jesús. Y obviamente, por eso es que
Jesús es Jesús, porque solamente Dios puede hacer algo así, solamente Dios puede aguantar esa humillación por amor a nosotros. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Por haber luchado también con los terrores de la muerte, los poderes de las tinieblas y el sentido y llevado el peso de la ira de Dios. Esta es una de las cosas más importantes, que Él se humilló y recibió la ira de Dios que tenía que ser dirigida a nosotros. Y Él la sufrió. Y lo más interesante es de que nadie puede decir que Él fue a estas cosas engañado. Porque ahí vimos que en esa oración de angustia Él sabía lo que se estaba enfrentando y aún así lo hizo. No fue que Él no midió las consecuencias, Él no sabía que iba a ser tan feo. Él no sabía que iba a ser tan... No, Él lo sabía y lo sabía perfectamente y por eso que estaba en agonía. Y aún así lo hizo. Y haber puesto su vida como ofrenda por el pecado y sufrir la muerte penosa, ignominiosa y maldita de la cruz. Bueno, no llegué a las 11:45, pero son las 11:50. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a pedirle al hermano Portillo si nos puede pedir una oración.